Buenas noches, comunidad del Clan Nocturno. Dejen su comentario aquí abajo diciendo qué hora marca su reloj y desde dónde nos están acompañando. Tampoco olviden dejar su like si están disfrutando de las historias. Prepárense, porque vamos a comenzar a contar historias que ocurrieron en Guadalajara. Ahora, buenas noches, comunidad. Necesito desahogarme sobre algo que me pasó hace 2 años. Me llamo Arturo y soy conductor de una aplicación aquí en Guadalajara. Trabajo en la zona oriente, más precisamente en Oblatos, y paso la mayoría de las noches recorriendo las calles de la ciudad, llevando gente de un lugar a otro. Es una vida sencilla, cansada, pero es lo que sostiene a mi familia. Todo empezó una noche cualquiera, en uno de esos días en que el calor está insoportable y el tráfico no se acaba nunca. Acababa de dejar a un pasajero cerca del Mercado San Juan de Dios cuando mi celular comenzó a sonar. Era un número desconocido. Contesté esperando alguna carrera urgente o una pregunta, pero del otro lado solo había silencio. Intenté hablar, pero no escuchaba nada. Pensé que había sido un error y colgué. Me pareció extraño, pero seguí trabajando. En los días siguientes, la llamada volvió a ocurrir, siempre a la misma hora, alrededor de la medianoche, y siempre del mismo número. Pero lo que realmente me inquietó fue reconocer la voz que venía del otro lado. Era la voz de Carla, mi exnovia, que murió en un accidente hace unos 5 años. Al principio, estaba seguro de que alguien estaba haciendo una broma de mal gusto. Me enojé, bloqueé el número y ignoré las llamadas, pero no sirvió. La llamada seguía llegando, igual a veces solo el tono, a veces un suspiro, y en raras ocasiones una voz tan baja que casi no se entendía. Sentía el pecho apretado, como si un peso invisible estuviera justo cerca de mí. No era solo miedo, era una sensación extraña que mezclaba culpa, tristeza y una ansiedad que me consumía poco a poco. Empecé a darme cuenta de que algo estaba cambiando en mí. En el trabajo, mi mente ya no estaba al 100%. Me distraía fácil, me sentía cansado aunque no hiciera esfuerzo, y en la noche, cuando llegaba a casa, no podía dormir bien. Tenía sueños repetidos con Carla, sueños que no eran simples recuerdos, sino escenas que parecían reales, como si ella intentara decirme algo que yo no podía entender. La rutina, antes tan común, parecía ahora un laberinto sin salida. No sabía si me estaba volviendo loco, si alguien me estaba molestando, o si realmente había algo más detrás de esas llamadas. Y a cada tono del celular, ese frío en la espalda me recordaba que el pasado, ese pasado que pensé haber dejado atrás, había regresado, y esta vez parecía querer atraparme. Después de esa primera etapa de negación y enojo, las cosas empezaron a empeorar. Las llamadas no paraban, aunque tenía el número bloqueado en mi celular. Aparecían llamadas perdidas, a veces de números diferentes, otros códigos de área, pero la voz siempre era la misma, la voz de Carla. No podía entender cómo era posible, y cada vez que sonaba el teléfono, sentía el corazón apretarse de una manera que nunca antes había sentido. Las noches se volvieron una pesadilla. Ya no podía sacar de mi cabeza lo que estaba pasando. Los sueños con Carla se volvieron constantes. Aparecía no como la Carla que conocí, sino con un rostro algo borroso, casi como si intentara mostrarme algo, pero nunca lo lograba. Me despertaba sudando, con la respiración agitada, sintiendo una mezcla de miedo y nostalgia que me dejaba aún más confundido. En casa, las cosas también comenzaron a ponerse raras. Notaba objetos que cambiaban de lugar. Un bolígrafo que dejaba en la mesa de la sala aparecía en el cuarto. La televisión se encendía sola con el volumen bajo, o sentía una presencia, un peso en el pecho, como si alguien estuviera ahí, pero cuando miraba no había nada. Intenté explicarle a mi hermana, que vive conmigo, pero ella decía que estaba estresado, que el trabajo me estaba consumiendo demasiado. En el trabajo, la gente empezó a notar que no estaba bien. Me distraía, no podía concentrarme en las rutas, y una sensación constante de angustia me acompañaba. Incluso pensé en dejar de conducir,
pero no tenía otra fuente de ingresos y necesitaba pagar las cuentas. Empecé a evitar salir de noche, pero la mayoría de mis clientes eran nocturnos, y no podía simplemente abandonar el trabajo. Lo que más me atormentaba era la culpa. Ese pasado con Carla, las peleas que tuvimos, las cosas que no dije, los momentos que perdí. Era como si esa llamada fuera una forma de que ella me reprochara, incluso después de la muerte. Sentía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Llegué a buscar ayuda en redes sociales, conté a algunos amigos cercanos, pero nadie creía. Decían que era cosa de mi mente, que necesitaba descansar o incluso ayuda profesional, pero yo sabía que no era solo eso. Había algo real, algo que no podía explicar, algo que me arrastraba hacia un lugar oscuro al que no quería ir. Con cada día que pasaba, ese miedo aumentaba. Sentía que el pasado no estaba muerto, que estaba vivo de alguna forma y que si no lo enfrentaba, me iba a destruir. Pero la única certeza que tenía era que las llamadas no iban a parar y que cada vez estaba más atrapado en esta historia que no entendía bien. Esa noche, cuando el celular volvió a sonar, contesté sin pensarlo 2 veces. La voz que escuché del otro lado fue diferente. No era solo la voz de Carla, sino un mensaje claro, casi como una advertencia. Parecía querer decirme algo, algo urgente que necesitaba saber, aunque las palabras eran confusas y fragmentadas. Sentí un nudo en la garganta, como si todo lo que había evitado durante años estuviera saliendo a la luz de golpe. Después de esa llamada, algo dentro de mí cambió. La sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte, como si una sombra me siguiera a cada rincón de la ciudad. Las calles que conocía también comenzaron a parecer extrañas, distorsionadas. A veces, cuando pasaba cerca del lugar donde Carla tuvo el accidente, sentía un escalofrío que me subía desde la nuca hasta el pecho y una tristeza profunda que casi me hacía detener el carro y llorar. Intenté escapar, cambié de ruta, evité los lugares que me recordaban a ella, modifiqué toda mi rutina, pero nada funcionaba. Las llamadas continuaban, y en algunas de ellas, además de la voz, sentía un peso en el aire, como si su presencia estuviera ahí, invisible, casi asfixiante. Sabía que estaba jugando con algo que no entendía, que el pasado no solo me perseguía, me tenía atrapado. En medio de todo eso, comenzaron a volver algunos recuerdos. La forma en que terminamos, las cosas que no resolvimos, las disculpas que quedaron en el aire. Sentí que esa llamada no era solo una maldición, sino un pedido de ayuda. Recordaba vagamente una promesa que hice, una promesa que nunca cumplí. Y eso me consumía, porque quizá esa era la última oportunidad de reparar lo que se había roto. El miedo que sentía era diferente ahora, no era solo miedo a lo desconocido, era miedo a lo que yo mismo podría descubrir, miedo a lo que podría pasar si no hacía algo, pero al mismo tiempo había un cansancio profundo, una sensación de que todo estaba fuera de mi control. Cada timbrazo del teléfono era un cruel recordatorio de que estaba atrapado en esa situación. Con el paso de los días, el límite entre sueño y realidad empezó a confundirse. Veía sombras en las esquinas de mis ojos, escuchaba susurros cuando estaba solo. La voz de Carla, aunque distante, parecía estar siempre presente, intentando guiarme o avisarme. Sentía que, si no prestaba atención, perdería todo, mi cordura, mi vida, quizá algo más. No sé decir si eso era un castigo, una advertencia, o solo el peso de la culpa consumiéndome lentamente. Solo sé que, en ese momento, estaba al borde de un precipicio, sin saber si caería o lograría salvarme. Y la llamada, implacable, seguía sonando, sacando a la luz todo lo que intenté enterrar. Aquella noche fue diferente. Ya estaba cansado, con la cabeza demasiado llena, intentando evitar la llamada que me atormentaba desde hacía días. Pero el teléfono sonó de nuevo. Esta vez decidí contestar, tal vez para acabar con ese tormento o por desesperación. Del otro lado, su voz llegó baja, casi un susurro, trayendo un aviso confuso que no logré entender bien. Seguí manejando por las calles de Guadalajara, tratando de concentrarme,
pero el peso en el pecho solo aumentaba. Cuando llegué cerca de una curva cerrada, en una calle poco iluminada cerca del Parque Revolución, todo pasó demasiado rápido. Un auto entró en contravía, viniendo a alta velocidad. No hubo tiempo de pensar, solo de reaccionar. Giré el volante con fuerza. Casi perdí el control. Sentí las ruedas derrapando. Por suerte, logré evitar el choque por centímetros. Mi corazón se aceleró. Las manos me temblaban en el volante. Y en ese instante, no pude evitar pensar que esa llamada, esa voz, había sido una advertencia. ¿Será que Carla, de alguna forma, estaba intentando salvarme? ¿O solo era mi cabeza cansada, jugando con mi imaginación después de tanto miedo y culpa acumulados? Después de ese episodio, mi vida se volvió aún más confusa. Las llamadas se detuvieron, nunca más volvió a sonar ninguna. Pero, aún así, cambié de celular y de número tan pronto como pude. No quería arriesgar y, sobre todo, quería borrar esos recuerdos. El tiempo pasó, salí ileso del accidente. Mis colegas de trabajo dicen que nací de nuevo, y estoy de acuerdo, fue por muy poco, que apenas puedo creerlo. Sin embargo, a veces todavía siento que todo estaba entre dos mundos. Lo que veía, sentía y escuchaba, y aquello que solo existía dentro de mi cabeza. No había respuestas claras, solo esa llamada insistente, el miedo constante y una duda que no me dejaba en paz. Y hoy, incluso después de tanto tiempo, cuando el teléfono suena con un número desconocido, salto y me pregunto, ¿será que voy a contestar? ¿Será que esta vez voy a entender lo que está pasando? ¿Será ella otra vez? Entonces, reúno valor y contesto, solo para descubrir que es una llamada de telemercadeo, un cobro o alguna tontería de esas. Me queda la duda, ¿qué eran esas llamadas? ¿Por qué pararon después de mi casi accidente? Creo que nunca lo sabré y prefiero así. Buenas noches, comunidad. Me llamo Mauricio. Hoy tengo 29 años y vivo solo en un departamento pequeño, pero bien ubicado, aquí en Guadalajara. Trabajo como ingeniero civil y tengo una rutina cansada, llena de responsabilidades, pero que me permite ganar buen dinero, más que suficiente para un tipo como yo, soltero y sin compromisos. Pero en 2016 las cosas eran diferentes. Todavía era estudiante, vivía en un departamento modesto, trabajaba en una tienda de electrónicos durante el día y estudiaba por la noche. Una rutina pesada, pero estaba enfocado. Aquella noche de otoño de 2016 salí del trabajo más tarde de lo normal. La tienda cerraba casi a las 10 y yo estaba agotado, con la cabeza llena de cuentas por pagar, de las materias de la universidad y del miedo a no poder con todo. El camino a casa es tranquilo. Siempre hago la misma ruta. Paso por la plaza cerca del centro, cruzo la calle donde siempre hay unos vendedores ambulantes y luego entro a mi calle. Todo muy común, ¿sabes? Nada que justificara lo que estaba por venir. En el camino por la plaza, noté un banco vacío, iluminado por la luz amarillenta del poste. De lejos, algo llamó mi atención. Una cajita pequeña, de terciopelo rojo ya algo desgastada, abandonada en medio del banco, sola. Me dio curiosidad. Pensé que alguien podría haberla olvidado. Cuando me acerqué, el aire parecía más denso, como si el silencio de la plaza se intensificara. Abrí la cajita despacio, casi sin querer creer lo que veía. Dentro había solo una gargantilla delicada, plateada, con un dije que parecía un pequeño medallón trabajado, muy antiguo, del tipo que mi abuela usaba para salir de fiesta. La pieza era bonita, parecía valiosa y de alguna forma extraña. Me atrapó. No sé explicarlo bien, pero algo dentro de mí quería quedarme con esa gargantilla. Pensé que podría venderla y usar el dinero para pagar unas cuentas atrasadas, o al menos guardarla como un trofeo raro de ese día difícil. No había nadie cerca para verme, nadie para preguntar, nadie para juzgarme. Solo yo y esa cajita en esa plaza silenciosa. Regresé a casa con la gargantilla en el bolsillo y una mezcla rara de sentimientos.
Una parte de mí estaba curiosa, otra desconfiada, y esa sensación incómoda de que algo en el aire había cambiado. El viento estaba frío, y las sombras de los árboles se movían en el suelo, haciendo patrones que parecían bailar solos. Abrí la puerta de mi departamento con cuidado, y todo parecía exactamente igual que siempre. El olor de la casa, el ruido lejano de los carros, las luces débiles de la calle entrando por la ventana. Puse la gargantilla sobre la mesa de la sala. La miré un rato y traté de concentrarme en mis cosas. Unos libros esparcidos, la mochila de la universidad, la agenda para organizar las tareas del día siguiente. Pero el objeto parecía brillar levemente, como si tuviera luz propia. Me sentí raro, inquieto, y pensé que debía ser solo cansancio. Cuando finalmente me acosté, la cabeza llena de pensamientos, el cuerpo cansado, la gargantilla seguía cerca, sobre la mesa de noche. Fue entonces cuando soñé con ella por primera vez, o mejor dicho, con quien la usaba. En el sueño estaba ahí, sentada en un salón elegante, vestida con un vestido clásico de los años 50, el tipo de vestido que parece salido de una foto antigua. El cabello bien arreglado, el rostro bonito, casi angelical, y la gargantilla brillando en su cuello. El ambiente del sueño estaba iluminado por candelabros, y yo sentía una calma extraña, como si ese momento fuera un fragmento congelado en el tiempo. El sueño era bonito, tal vez hasta reconfortante. La muchacha no decía nada, pero su mirada parecía agradecerme por haber encontrado eso, como si la gargantilla tuviera algún significado que yo aún no entendía. Me desperté con el corazón acelerado, pero no asustado. En ese momento, no podía imaginar que eso era solo el comienzo. Desde esa primera noche, los sueños comenzaron a repetirse, pero no de la misma manera. Al principio, todavía podía sentir esa calma extraña cuando veía a la muchacha vestida a la moda antigua, con el vestido de los años 50 y la gargantilla en el cuello. Pero con el paso de las noches, lo que parecía un sueño tranquilo se volvió cada vez más pesado. La muchacha empezó a aparecer diferente. El maquillaje impecable dio paso a una piel demasiado pálida, casi translúcida, y el vestido, antes elegante, parecía rasgado y sucio. Su rostro, antes sereno, adquirió una expresión tensa, llena de tristeza y rabia. Podía sentir cómo su mirada se volvía cada vez más furiosa, como si intentara acusarme de algo o de atraparme con ese objeto de alguna manera. Siempre despertaba con el corazón acelerado, un frío en la espalda y una angustia que no sabía bien cómo explicar. Al día siguiente, la rutina continuaba, pero ya no podía pensar con claridad, siempre con la sensación de que algo estaba mal, que no estaba solo, aunque estuviera en casa. Pensé que era solo cansancio, o que estaba exagerando, porque la vida seguía apretada y tenía que enfocarme en el trabajo y los estudios. Pero las cosas empezaron a cambiar. Pequeños detalles comenzaron a alterarme. Percibía sombras por el rabillo del ojo, movimientos sutiles, casi imperceptibles, dentro de mi propio departamento. A veces, creía oír el leve ruido de cadenas arrastrándose en el suelo, pero cuando volteaba, no había nada allí. La sensación de estar siendo observado aumentaba cada día. La gargantilla, que antes parecía un objeto común, comenzó a brillar de una manera extraña. No era una luz fuerte, sino un brillo casi hipnótico que me hacía mirarla sin poder desviar la vista. Empecé a evitar tocarla, pero aún así sentía su presencia constante, como si tuviera vida propia. Una noche, mientras estaba sentado leyendo un libro, sentí un escalofrío fuerte, como si alguien pasara cerca de mí. Cuando miré al rincón de la sala, pensé haber visto la silueta de la muchacha de mis sueños, como un bulto blanquecino, medio transparente, casi desapareciendo. No pude estar seguro, porque cuando traté de mirar mejor, la figura desapareció. Quedé tenso, tratando de convencerme de que era cosa de mi mente, pero ese miedo no se iba. Sabía que necesitaba entender lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo
Tenía miedo de admitir para mí mismo que algo extraño estaba tomando el control de mi vida. Pensé en tirar la gargantilla o dejarla en la calle, pero cada vez que intentaba deshacerme de ella, la pieza reaparecía en mi departamento, como si no quisiera dejarme en paz. Cada noche era una lucha entre intentar dormir para olvidar y el miedo a lo que los sueños o las sombras aún podían traer. La angustia crecía y me sentía cada vez más solo, aunque viviera en una ciudad grande, rodeado de gente. Todo eso empezó a afectar mi rendimiento en la universidad y el trabajo. La mente cansada y el sueño mal me dejaban sin fuerzas. Recordaba viejas conversaciones, esas historias que los mayores cuentan sobre almas que no descansan, sobre objetos que traen mala suerte, pero siempre pensé que eso era superstición. Sin embargo, ahora parecía que yo estaba en medio de una historia que no podía explicar. Aún así, seguí intentando vivir como antes, aunque cada paso dentro del departamento se volvía un ejercicio de valentía. La sensación de ser observado, de que algo se movía en las sombras, me mantenía siempre alerta, y cada noche los sueños se volvían más oscuros, más intensos, y sabía que lo peor todavía estaba por venir. Aquella presencia que sentía en el departamento ya no era solo una sensación. Empecé a percibir el peso en el aire, un frío extraño que parecía entrar por los poros y congelarme por dentro. La muchacha de los sueños no aparecía solo cuando dormía. A veces la veía de reojo, como una sombra translúcida que surgía en la esquina de mi campo visual, casi imperceptible, pero siempre ahí. Me despertaba en medio de la noche, sintiendo que algo estaba a mi lado, una presencia que no me dejaba en paz. El silencio del departamento parecía más denso, sofocante, como si algo estuviera esperando a que bajara la guardia para revelarse por completo. La gargantilla parecía pegada a mi cuello, como si se hubiera convertido en parte de mí, imposible de quitar. Intenté varias veces arrancarla, pero era como si mis dedos no tuvieran fuerza para soltarla. O tal vez era la voluntad de la propia pieza de no salir de ahí. En momentos de desesperación, tiré la gargantilla, la arrojé al bote de basura del edificio, la lancé a la calle, hasta la dejé en una de las plazas por las que pasaba. Pero, sin excepción, cuando regresaba a casa, encontraba la gargantilla descansando sobre la mesa de la sala, como si hubiera venido tras de mí. Eso me consumía por dentro, una mezcla de rabia e impotencia que no podía controlar. Sin saber a quién acudir, terminé hablando con mi tío, que tiene un poco más de experiencia con estas cosas. Me contó sobre almas en pena, sobre objetos que cargan memorias y energías que no quieren partir. Dijo que la gargantilla podía estar ligada a alguien que sufrió y que buscaba justicia o venganza, que tal vez estaba atrapada en el mundo de los vivos por algo que no pudo resolver. Eso no me trajo consuelo, solo más dudas y miedo. Sentía que la delgada línea entre la realidad y lo que no podía explicar comenzaba a romperse. La fatiga mental me golpeaba con fuerza, y las noches sin dormir se acumulaban. Me despertaba varias veces con el corazón acelerado, intentando entender si lo que veía era real o solo producto de mi mente cansada. La muchacha aparecía con más frecuencia. Sus expresiones de ira y tristeza se volvían más intensas y su mirada parecía acusarme directamente, como si yo tuviera algún papel en su historia. No podía escapar de la sensación de culpa y miedo. La sensación de estar atrapado en algo que no comprendía comenzó a infiltrarse en mi vida cotidiana. Mi rendimiento en la universidad cayó y en el trabajo apenas podía concentrarme. No le decía nada a nadie, porque sabía que nadie entendería. La soledad aumentó y empecé a alejarme de amigos e incluso de familiares, tratando de lidiar solo con aquello que dominaba mis pensamientos y mi espacio. Cada noche, la oscuridad en mi cuarto parecía más pesada, y sabía que en cualquier momento, aquella presencia que solo sentía podía aparecer para quedarse. El miedo ya no era solo a lo desconocido, sino a lo que ya sabía que estaba ahí, observándome, esperando un momento para actuar. Me sentía atrapado dentro de mi propio departamento, rodeado por una sombra que no me dejaba en paz.
y solo podía pensar que eso no terminaría bien si no encontraba una forma de librarme de esa gargantilla o de lo que fuera que representara, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Después de días y noches que parecían interminables, ya no sabía qué era real y qué venía de mi mente cansada. La gargantilla estaba siempre ahí, colgada en mi cuello o descansando sobre la mesa, brillando con esa luz extraña que no podía explicar. Decidí que tenía que intentar algo diferente. No podía seguir viviendo en esa prisión invisible que esa pieza había creado a mi alrededor. Recordé lo que mi tío me había contado, algo sencillo que llamó un ritual para liberar almas atrapadas. Era otra forma de buscar una explicación, una manera de devolver esa historia al pasado de donde parecía haber venido. Reuní unas velas, algunas hierbas que encontré en el mercado cerca de casa, y preparé un pequeño espacio en la sala. No sabía si eso realmente haría alguna diferencia, pero era mejor que seguir esperando a que el peso de la presencia me consumiera. Pasé la noche realizando ese ritual, repitiendo mentalmente las palabras que mi tío mencionó, tratando de concentrar toda mi voluntad en liberar lo que fuera que estuviera ahí, atrapado. La gargantilla parecía palpitar mientras las velas se consumían, como si respondiera a ese momento. Cuando terminé, me quedé sentado en silencio, esperando que algo cambiara. A la mañana siguiente, encontré la gargantilla rota en pedazos en el suelo de mi cuarto. No sabía si eso era señal de que el ritual había funcionado o si yo mismo, en la desesperación, había tirado la pieza y ésta se había partido. De cualquier manera, el brillo extraño había desaparecido. Sentí un alivio momentáneo, un espacio para respirar, pero la sensación de paz no duró mucho. Aunque la pieza estaba destruida, la presencia parecía seguir ahí, flotando en las sombras del departamento. Todavía sentía el peso en el aire, el frío que no venía del clima, y a veces en esa penumbra creía escuchar el susurro de una voz distante, sin palabras claras, solo un sonido que apretaba el pecho y aumentaba la angustia. Pasé días tratando de entender qué significaba todo eso, si era locura, si era una advertencia, o si algo realmente estaba atrapado entre esos pedazos de metal y terciopelo. Nunca tuve el valor de contárselo a alguien, ni a mi tío, porque no sabía qué esperar. Preferí guardarlo para mí, vivir con esa duda constante. Hoy, siempre que cae la noche, siento un escalofrío que no tiene explicación racional. A veces, cuando apago las luces para dormir, pienso que esa muchacha de los sueños todavía está ahí, observando, esperando que cometa algún error para mostrarse de nuevo. ¿O será que todo fue solo producto de mi mente cansada? Nunca he podido responder esa pregunta. Lo que sé es que la gargantilla cambió algo en mí. Cambió lo que puedo ver, sentir y escuchar en el silencio de mi departamento. Y, por más que intente seguir adelante, una parte de mí sabe que esa historia no terminó, que de alguna manera sigue viva, justo aquí, entre las sombras que no puedo alcanzar. Y con ese pensamiento dejo mi relato, sin respuestas claras, solo con la certeza de que hay cosas que no deben ser encontradas, o si se encuentran, no deben ser guardadas, porque no todo lo que brilla quiere ser encontrado. Me llamo Mateo, y lo que voy a contarles aquí me pasó a mí, a mi mamá y a mi abuela hace más o menos un año, cuando una tormenta fuerte nos obligó a salir de nuestra casa en la colonia Oblatos y rentar una casa por unos meses en Santa Lucía. Nunca fui de creer en cosas raras. Siempre pensé que esas historias de aparecidos eran exageraciones o cuentos inventados. Pero después de esa mudanza, tuve que repensar muchas cosas. Lo que vivimos en esa casa no se parece a nada que nos haya pasado antes, ni siquiera a la muerte de mi papá, que fue muy dura. Hasta el día de hoy me pregunto si todo eso fue real o si nomás estábamos muy golpeados por lo que pasó con la tormenta. Pero no era solo eso. Había algo en esa casa, o mejor dicho, en el terreno que estaba al lado, que no quería que estuviéramos ahí. Todo empezó con la tormenta.
Fue un domingo en la tarde, cuando el cielo se puso negro de repente y el viento empezó a soplar tan fuerte que parecía que se iba a llevar el techo. Cayó granizo casi por una hora. Fue un gran susto. Nos escondimos debajo de la mesa, aterrados. Todas las casas de los alrededores, que son algo precarias como la nuestra, se vieron afectadas. Pero sí, por mala suerte, nosotros quedamos entre las familias que sufrieron los peores daños, porque el viento pega de lleno en el lugar donde está nuestra casa, que está en una parte más alta. Parte de la cocina de nuestra casa se vino abajo, y la pared del fondo quedó tan agrietada que se podía ver hacia afuera. Mi tío Raúl fue al día siguiente y dijo que la estructura estaba dañada, que no podíamos seguir viviendo ahí hasta que él arreglara todo. Como es albañil, se ofreció a hacer los trabajos los fines de semana, sin cobrarnos nada. Pero necesitábamos salir de ahí por un rato. Fue mi mamá quien encontró la casa en Santa Lucía. Dijo que era sencilla, pero que la renta estaba dentro de lo posible y que solo sería por 2 o 3 meses. El dueño vivía fuera y tenía prisa por rentarla. Fuimos a verla un miércoles por la mañana. Era una calle algo olvidada, con muchas casas en obra y unos terrenos baldíos. La casa estaba entre 2 propiedades, una donde vivía una señora que casi no hablaba, y del otro lado, un terreno vacío, lleno de hierba hasta las rodillas y restos de bloques apilados en un rincón. También había una palmera seca al fondo, que me llamó la atención desde el primer momento. Estaba como inclinada, como si hubiera querido escaparse, pero no lo logró. Entramos a la casa y parecía estar bien. 2 cuartos chicos, una sala angosta, una cocina con azulejos amarillos descoloridos y un baño al fondo. Afuera había un lavadero y un árbol de toronja que ya no daba fruto. Nada fuera de lo común. Mi mamá dijo que era suficiente por el momento, y mi abuela comentó que la casa olía a mueble viejo, pero que con una buena limpiada quedaría bien. Los primeros días fueron normales. Todavía estábamos cansados por la mudanza y el susto de la tormenta, pero poco a poco nos fuimos acomodando. Mi mamá se levantaba temprano para ir a trabajar en la escuela. Yo me quedaba en casa con mi abuela, ayudándole con lo que podía, buscando chamba por internet, yendo al Oxxo por lo que hiciera falta. En las noches cenábamos viendo la tele, como siempre, pero incluso desde ese inicio ya se sentía que el lugar tenía algo raro, como si el silencio ahí fuera más denso. Mi abuela empezó a decir que en las noches corría un aire frío que se metía por los rincones, aunque las ventanas estuvieran bien cerradas. Decía que sentía que venía de debajo de la tierra. Me reí en ese momento, pensando que era cosa de la edad, pero la neta es que yo también empecé a sentir ese aire. Era raro, porque el barrio era caluroso durante el día, hasta sofocante, pero después de las 10 de la noche, la temperatura bajaba de golpe. Otra cosa que me molestaba era que la luz del porche titilaba siempre a la misma hora, como a las 3 de la mañana. Pensé que era un problema del interruptor. Cambié el foco, pero seguía igual. Parpadeaba una vez y luego todo volvía a la normalidad, pero siempre a la misma hora. Demasiada coincidencia. Una mañana, cuando fui a colgar ropa en el tendedero, noté huellitas en la tierra mojada cerca del lavadero. No eran de gato ni de perro. Eran marcas redondeadas, como si alguien hubiera caminado descalzo por ahí, solo que los dedos eran muy juntos y largos. Se lo mostré a mi mamá, y me dijo que tal vez eran de algún niño que jugaba en el terreno de al lado, pero la barda de bloques estaba completa. No era fácil de brincar. Y por ahí no vivían niños chicos. Empecé a sentir esa sensación de que algo no andaba bien. No era miedo todavía, era más como una incomodidad, como si la casa no hubiera sido hecha para que viviera gente, como si hubiéramos entrado en un lugar donde no éramos bienvenidos. Mi abuela empezó a rezar más. Dijo que había soñado con un lugar oscuro donde las voces salían del suelo y que alguien la llamaba. Mi mamá dijo que era por el estrés, que la mudanza, la edad, todo eso afectaba, pero yo también empecé a oír cosas. En las madrugadas se escuchaban pasos sobre el techo, lentos, como si alguien estuviera arrastrando los pies arriba de la casa. La primera vez pensé que era una zarigüeya o un gato,
Salí con la lámpara y subí por una escalera improvisada, pero no había nada allá arriba, ni huellas, ni rasguños, nada. Solo el techo limpio, como si nadie hubiera estado ahí. La segunda vez que escuché los pasos, me quedé paralizado en la cama. Esperé a que pasara. Al día siguiente se lo conté a mi abuela, y dijo que eso era señal de que algo se había molestado con nuestra llegada, que quizá el terreno de al lado no estaba tan vacío como parecía. En ese punto, yo todavía trataba de buscarle una explicación lógica. Pensaba que era nomás el miedo colectivo, que todos estábamos vulnerables, pero por dentro, una parte de mí ya empezaba a aceptar que había algo en esa casa que no se podía explicar. Un tipo de presencia que no se veía, pero que uno sentía todo el tiempo, como una mirada clavada en la espalda. Y eso apenas era el principio. En los días que siguieron, la sensación de incomodidad dentro de la casa se volvió constante. Al principio intentábamos ignorarla, seguir con la rutina y fingir que era solo cosa nuestra, pero pronto quedó claro que no era imaginación. Fue mi abuela quien comentó primero sobre el terreno baldío de al lado. Dijo que no le gustaba cómo crecían las plantas ahí, como si salieran jaladas desde adentro de la tierra, no empujadas hacia afuera. También dijo que, cada vez que miraba por la ventana de la cocina en la noche, veía sombras moviéndose, aunque no hubiera viento. Yo traté de convencerla de que era solo la palmera seca moviéndose con la brisa, pero en el fondo, yo también sentía que algo no cuadraba. Ese terreno tenía algo raro. Era un pedazo de tierra que parecía vivo, como si siempre estuviera observando. Las manifestaciones pequeñas empezaron a acumularse. Las cosas desaparecían seguido. Primero fue el cepillo de mi mamá, luego el rosario de mi abuela, y después mis llaves. En todos los casos, los objetos desaparecieron sin dejar rastro. Después de días buscándolos, aparecían en lugares raros, como si alguien los hubiera puesto ahí a propósito. El rosario, por ejemplo, apareció colgado en la barda del terreno baldío, atrapado entre dos bloques rotos. Mi mamá dijo que tal vez fue el viento, pero nadie se lo creyó. Mi abuela empezó a dejar un vaso de agua en cada esquina de la sala. Dijo que era para limpiar el ambiente. También encendía velas blancas frente a la puerta y dormía con un ramito de ruda bajo la almohada. Comentó que había algo en ese terreno que no quería gente viva cerca. Y aunque mi mamá intentaba mantener su actitud práctica de siempre, se le notaba en la cara que también estaba empezando a tensarse. Yo empecé a evitar mirar directamente hacia el terreno. Cada vez que pasaba por el pasillo lateral de la casa, sentía que alguien me observaba. Era como si una presencia estuviera ahí, parada detrás de la barda, esperando. A veces, durante el día, se escuchaba como si alguien removiera la tierra, como si estuviera cavando con las manos, lento. Y por la noche, los pasos en el techo seguían, solo que ahora sonaban más pesados, más seguros. Una madrugada, me despertó un golpe fuerte que venía de afuera, como si alguien hubiera aventado algo contra la pared de la casa. Corrí a la ventana y solo vi el terreno oscuro, la palmera seca igual que siempre, y nada más. Pero el aire tenía algo raro, un olor fuerte a tierra mojada, aunque no había llovido. Mi abuela empezó a rezar en voz baja todo el tiempo. Dijo que soñaba con gente enterrada de cabeza, con los ojos abiertos, y que, en el sueño, esas personas decían que estaban esperando a que nos fuéramos. Comentó que el terreno de al lado era tierra marcada, que tal vez antes había sido lugar de una promesa rota, de algo que no se debía tocar. Mi mamá le pidió que no dijera esas cosas frente a mí, pero ella respondió que, si eso estaba ahí para asustarnos, era mejor saber con qué estábamos tratando. Esa misma semana, empecé a tener dolores de cabeza muy fuertes, siempre en la noche. Era una presión extraña, como si algo quisiera meterse en mi mente. Una sensación difícil de explicar que llegaba junto con el aire frío que atravesaba la casa después de la medianoche. Y, como siempre, a las 3 en punto, la luz del porche parpadeaba una sola vez. Un sábado por la tarde salí al patio a ver si encontraba el costal de croquetas de la perra de la vecina, que había desaparecido del lavadero. Fue entonces que noté algo nuevo en el terreno, una pila de objetos en la esquina de la barda.
Era como una colección de cosas olvidadas: juguetes viejos, una vela derretida, un pedazo de mecate con nudos y encima una cuchara de madera igualita a la que teníamos en la cocina. Mi mamá juraba que no era nuestra, pero yo me acordaba bien de haber dejado una igual en el escurridor. Y ahora estaba ahí, en la punta de esa pila, como parte de una ofrenda. Esa noche escuché un sonido afuera que me heló por dentro. Era una voz, ronca y arrastrada, que decía mi nombre. No fue fuerte, fue como un susurro pegado a la ventana. Al día siguiente, cuando lo conté, mi abuela dijo que ella también había escuchado que la llamaban y que eso solo confirmaba lo que venía diciendo. La cosa del terreno ya sabía que estábamos ahí y no pensaba ignorarnos. Mi mamá intentó convencernos de que no pensáramos tanto en eso, que ya habíamos pagado la renta del mes y pronto volveríamos a nuestra casa. Pero se le notaba en los ojos que también empezaba a tener miedo. Empezó a dormir con la puerta cerrada con llave y una vela encendida en la mesita de noche. Esa semana fue la primera vez que pensé seriamente en irme, aunque fuera a dormir en el suelo de la casa vieja, con el techo parchado. Pero por alguna razón no logré hacerlo. Era como si algo me estuviera amarrando ahí, como si esa casa se hubiera pegado a nosotros. Y lo más raro era que, a pesar de todo lo que pasaba, casi no hablábamos del tema entre nosotros. Cada quien manejaba el miedo a su manera. La casa se estaba convirtiendo en una cárcel invisible y el terreno de al lado en una amenaza muda que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. La tensión dentro de la casa llegó a un punto en el que el silencio ya no era neutral. Empezamos a escuchar cosas incluso cuando no había ruido. El zumbido del refrigerador, que antes era solo un fondo constante, ahora sonaba como un gruñido. El rechinido de la puerta trasera, que se abría sola de vez en cuando, parecía una advertencia. Y el olor a tierra mojada, cada vez más presente, ya no solo molestaba, sofocaba. Esa semana empecé a tener sueños repetitivos. Siempre despertaba en el mismo punto, sudando frío, con la sensación de haber escuchado mi nombre susurrado muy cerca del oído. En uno de esos sueños, caminaba por el terreno baldío, pero la hierba estaba más alta de lo normal, me llegaba al pecho. Cada paso que daba parecía jalarme hacia abajo, como si la tierra quisiera tragarme. Cuando volteaba, veía que la casa desaparecía poco a poco, se hacía pequeña, se desvanecía, como si estuviera siendo olvidada. Siempre despertaba en ese momento con los músculos tensos y el corazón acelerado. Mi mamá andaba cada vez más inquieta. Decía que escuchaba golpes en la puerta principal alrededor de las 2 de la mañana. Contó que, al mirar por la cortina, nunca veía a nadie, pero sentía que alguien estaba ahí. Y lo que más le daba miedo era que, por 2 noches seguidas, había escuchado la voz de su propia madre, muerta hacía más de 15 años, llamándola desde afuera. No gritaba, no parecía desesperada, solo la llamaba, como quien quiere que le abras la puerta. Mi abuela también empezó a cambiar. Se levantaba en la madrugada y caminaba por la casa como si buscara algo. Cuando le preguntábamos al día siguiente, decía que había escuchado a alguien llorando en el terreno de al lado y que tenía que asegurarse de que no fuera alguien de verdad. Una de esas veces, la encontramos parada en la cocina, mirando fijamente por la ventana. Dijo que había visto una figura encorvada detrás de la palmera seca, con los brazos demasiado largos y la cara oscura, como cubierta de lodo. Pero al día siguiente, cuando tocamos el tema, se negó a hablar de eso. Dijo que era mejor no ponerle nombre a las cosas. Las paredes de la casa empezaron a crujir por las noches, aunque el clima estuviera seco. Era como si la estructura estuviera siendo presionada desde adentro. Una madrugada, el ruido fue tan fuerte que pensé que la pared de mi cuarto se había cuarteado. Salí corriendo a revisar, pero todo estaba igual, todo demasiado callado. Y entonces noté algo. El vaso de agua que mi abuela dejaba en la sala estaba lleno de tierra oscura, como si alguien hubiera metido una mano sucia ahí. Ella se asustó tanto al verlo que tiró la vela encendida. Pasó el resto del día en silencio, rezando con el rosario apretado entre las manos. A la mañana siguiente, fui al terreno.
Algo dentro de mí me decía que necesitaba entender lo que estaba pasando. Entré por un hueco en la barda, donde algunos bloques se habían caído, y caminé lento entre la hierba alta. El aire era pesado, húmedo, y el silencio ahí era distinto. No había cantos de aves, ni grillos, ni nada. Como si ese lugar estuviera desconectado del resto del mundo. Cerca de la palmera seca, vi algo medio enterrado. Era un objeto de barro, con 3 rostros pegados entre sí, todos mirando hacia nuestra casa. Lo tomé con las manos, y en ese instante sentí un dolor punzante en la cabeza, como si algo se conectara directo a mi mente. Perdí el equilibrio y caí de rodillas, con una especie de vértigo y una náusea que casi me hace vomitar. Solté el objeto y me arrastré fuera de ahí. No volví a mirar atrás. Regresé a la casa sudando, con la ropa llena de tierra, y me encerré en mi cuarto. No le conté a mi mamá ni a mi abuela lo que había encontrado. No sé por qué. Tal vez porque en el fondo ya sabía que eso no quería ser descubierto. Esa noche, los pasos en el techo regresaron, pero esta vez venían acompañados de un sonido como de uñas duras arrastrándose sobre las tejas. Al amanecer, encontramos un pájaro muerto dentro del lavadero. Las plumas estaban acomodadas en círculo alrededor del cuerpo, como si alguien hubiera hecho un dibujo. Mi abuela dijo que era una advertencia, que la cosa del terreno se había dado cuenta de que yo había entrado, y ahora sabía quién era yo. Mi mamá quiso tirar el cuerpo, pero mi abuela pidió que lo dejáramos ahí por el momento, que moverlo podía empeorar las cosas. Los días que siguieron fueron insoportables. El olor a tierra se hizo más fuerte. La luz del porche ya no parpadeaba una vez, sino 2. Mi abuela empezó a susurrar nombres mientras dormía, nombres que no reconocíamos, y empezamos a pelear entre nosotros por cosas mínimas. El ambiente en la casa estaba tan tenso que parecía que íbamos a estallar, como si la casa se hubiera vuelto un campo minado de voces, sensaciones, imágenes y miedos que no eran nuestros. Mi mamá finalmente dijo que ya no aguantaba, que aunque la casa vieja aún no estuviera lista, era mejor irnos. Mi tío Raúl prometió apurarse con los arreglos. Y acordamos salir en cuanto ella mejorara de un malestar que la tuvo en cama 3 días. Pero durante ese tiempo, algo cambió. Mi abuela se quedó en silencio. Ya no rezaba. Pasaba las tardes sentada en la sala, mirando hacia la puerta. Dijo que, si nos íbamos ahora, ellos nos iban a seguir. Y fue ahí cuando entendí que el miedo que sentíamos al principio ya no era miedo. Era otra cosa. Era como si eso que vivía en el terreno ya hubiera cruzado la pared y ahora viviera dentro de nosotros, dentro de la casa, como si nunca más se fuera a ir. La última semana en esa casa fue como caminar por un pasillo oscuro, esperando que algo saltara en cualquier momento. Ya no hablábamos en voz alta, nos movíamos despacio, como si cada paso pudiera despertar algo que estuviera dormido allí, bajo la tierra o dentro de las paredes. Mi mamá, aunque enferma, insistía en mantener todo limpio y ordenado, como intentando controlar lo que podía. Mi abuela, por otro lado, ni siquiera dormía ya en su cuarto. Había arrastrado un colchón al rincón de la sala y se quedaba ahí, sentada la mayor parte de la noche, mirando fijamente la puerta. La penúltima noche, me desperté con un sonido que no se podía ignorar. Ya no eran los pasos en el techo ni golpes lejanos. Era dentro de la casa. Un ruido como muebles siendo arrastrados, cosas rompiéndose, como si alguien estuviera revolviendo todo pero sin prisa, con intención. Me quedé paralizado un rato, sin saber si debía salir del cuarto o esconderme. Cuando finalmente reuní valor y abrí la puerta, el silencio había vuelto. La sala estaba igual que siempre, excepto por el vaso de agua de mi abuela, que ahora estaba vacío y partido por la mitad. No había ningún rastro del ruido que había escuchado. A la mañana siguiente, encontramos marcas en el patio, rayones profundos en la pared de la casa, justo debajo de la ventana de la cocina, como si unas uñas o alguna herramienta de hierro se hubieran pasado con fuerza por ahí. Mi mamá decidió que ya era suficiente, aunque aún débil,
Llamó a mi tío y le dijo que saldríamos esa noche, antes de que oscureciera. Yo ayudé a organizar nuestras cosas en bolsas y cajas improvisadas. No íbamos a llevar todo, solo lo esencial. El resto quedaría para después, cuando la casa vieja no nos hiciera tanto daño. Pero cuando el sol comenzó a bajar, mi abuela dijo que no iba a salir. Dijo que ya habían dejado señales claras y que si nos íbamos sin hacer una despedida adecuada, podría ser peor. Mi mamá se irritó, dijo que no iba a discutir, pero en el fondo se notaba que también tenía miedo de que ella tuviera razón. Quedamos en un punto muerto hasta que mi abuela fue al fondo de la casa, tomó un paño blanco y lo puso sobre la mesa de la sala. Encima, colocó 3 velas encendidas, un vaso con agua limpia y un plato con un puñado de arroz crudo. Hizo un gesto con la mano para que nadie hablara y se quedó parada, con los ojos cerrados, durante varios minutos. Luego dijo que podíamos irnos, pero que no debíamos mirar atrás. Lo que más me marcó de esa salida fue el silencio. No el silencio normal de la noche, sino un silencio espeso, casi sólido, como si el aire hubiera cambiado. Cuando pasamos por el pasillo lateral, donde la cerca daba al terreno baldío, sentí un escalofrío en la espalda. La hierba estaba más alta de lo que recordaba, y la palmera seca parecía haberse inclinado aún más, como si observara nuestra partida. Traté de no mirar, pero antes de doblar la esquina, no pude resistir. Miré por encima del hombro y vi algo parado en medio del terreno. No era un animal, no era una persona, era algo encorvado, con los brazos largos tocando el suelo y el rostro cubierto por la sombra de la palmera. Me quedé congelado un instante, y entonces escuché, dentro de mi cabeza, mi propia voz llamándome, como si viniera de dentro de la tierra. Corrí. Solo me detuve cuando estábamos dentro del auto de mi tío, con las puertas cerradas y las luces apuntando lejos de ahí. Mi mamá estaba pálida, y mi abuela no dijo una palabra durante el camino. Regresamos a la casa vieja, que aún estaba en reparación, pero en ese momento no importaba. Dormimos todos en el mismo cuarto, en el suelo, sin camas ni comodidades, pero por primera vez en mucho tiempo pude dormir sin sentir que alguien me observaba. En los días que siguieron, intentamos retomar la rutina. La casa vieja tenía sus propios problemas. El techo seguía goteando y parte de la cocina seguía cerrada, pero era nuestra. Mi mamá volvió a sonreír. Mi abuela retomó los rosarios, pero ahora hacía oraciones diferentes, en un tono más bajo, más serio. Volví a tener mis momentos de silencio, pero esta vez eran míos, no impuestos por alguna presencia invisible. Nunca volvimos a la casa de Santa Lucía. Las cosas que dejamos ahí, las dejamos para siempre. Mi tío preguntó si queríamos que fuera por ellas, pero mi mamá dijo que no valía la pena. Dijo que no quería traer nada de allá para acá. Fue complicado, porque, ya sabe, no somos ricos, aunque mi mamá y mi abuela tenían algunos ahorros. Por lo que quedó en la otra casa, tuvimos que gastar el resto de esos ahorros comprando cosas de segunda mano. Aún así, no alcanzó para comprar todo, pero mi mamá decía que prefería así atraer esa maldición con nosotros. Al final, conseguimos algunas donaciones de familiares, y nuestro tío no cobró por arreglar la casa. Eso fue lo que nos salvó. Y la verdad es que, aunque no trajimos ningún objeto, algo vino con nosotros, porque de vez en cuando, en la madrugada, cuando la casa está muy silenciosa, todavía siento ese olor a tierra mojada. Y a veces, en la oscuridad, tengo la impresión de que la luz del pasillo parpadea, solo una vez. Pero cuando comento, mi mamá finge no escuchar, y mi abuela solo aprieta el rosario con más fuerza. No sé si eso se quedó allá o si solo cambió de forma. Pero desde entonces cargo esa duda conmigo. ¿Salimos a tiempo o solo nos permitieron salir? Me llamo José, y en el 2014 creí que por fin mi vida empezaba a mejorar. Siempre he sido albañil aquí en Guadalajara, echándole ganas desde morro, aceptando lo que cayera. Nunca alcanzaba para mucho.
Había días en que cenábamos café negro con pan duro y aún así le dábamos gracias a Dios. Mi esposa, Adalia, se encargaba de la casa y de los niños. Tenemos 3 hijos, Julián, el mayor, Fernanda y el más chiquito, Tadeo. Vivíamos en una colonia sencilla, de esas donde todos se conocen, donde las calles están vivas y llenas de ruido, con el sonido de las vecinas platicando, los tamales en la esquina, la música de banda o de mariachi reventando bocinas y el olor a tortilla quemada por las tardes. Nuestra casa era humilde, con techo de lámina y goteras en tiempo de lluvia. Yo la parchaba con lo que podía, plástico, pedazos de tripley, lo que fuera. Pero el agua siempre encontraba por dónde entrar. Aún así vivíamos en paz. Era una vida dura pero honrada, hasta que llegó esa oportunidad. Un maestro de obra que me conocía de otras chamba me ofreció un puesto fijo en una constructora que acababa de agarrar un proyecto grande. Me dijo que necesitaba a alguien de confianza, con sueldo seguro, vales y hasta seguro social. No lo pensé ni 2 veces. Era mi chance de darle algo mejor a mi familia. Con los primeros pagos, empecé a arreglar cositas. Reemplacé el techo por uno bien hecho, con material bueno. Compré láminas nuevas y cambié parte de la madera podrida. Luego me animé a construir un techito adelante de la casa, una especie de porchecito. Nada lujoso, nomás un rincón para sentarse en la tarde con una agua de limón y ver pasar la gente. Adalia se veía contenta. Decía que la casa se sentía más ligera, como si respirara distinto. Comenzó a plantar cosas en botes reciclados. Las cuidaba con amor, como si fueran parte de nosotros. Y yo, al verla sonreír, sentía que por fin estábamos saliendo adelante. Con el tiempo, ya nos quedaba un poco más al final del mes. No era mucho, pero suficiente para comprar carne 2 veces a la semana, cambiar la tele por una usada que agarraba todos los canales, y lo más atrevido, sacar un carro a crédito. Era un Tsuru blanco, viejo pero bien cuidado. La mensualidad era accesible. Para alguien que siempre anduvo a pie o en camión, eso ya era un lujo. Sabíamos que no éramos ricos. Seguíamos viviendo al día, pero ahora con un poquito de respiro. Sin embargo, para quienes nos veían desde afuera, parecía que habíamos pegado el premio gordo. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Los cambios no llegaron de golpe. Fueron detalles chiquitos que en el momento parecían insignificantes. Comentarios medio pesados de la hermana de Adalia, insinuando que ya nos creíamos mucho. Un primo que vino a pedir dinero y se fue enojado porque no teníamos. Una vecina que antes saludaba con gusto y ahora ni nos miraba. Adalia me decía que sentía envidia en el aire. Yo le contestaba que no hiciera caso, que la gente siempre habla y que lo importante era estar bien con uno mismo. Pero ella insistía en que la casa se sentía rara, que sentía como si nos observaran incluso cuando todo estaba cerrado. Yo pensaba que estaba exagerando, pero empecé a notar cosas también. Algunas visitas se quedaban mirando demasiado tiempo los detalles. Una prima suya pasó media hora revisando las plantas, sin decir por qué. Otra dejó caer un dije justo en la entrada, y no sé por qué eso me incomodó. Aún así, no le di importancia. Me concentré en el trabajo, en los pagos, en los niños. Pero Adalia comenzó a cambiar. Se volvió más callada, más nerviosa. Decía que no dormía bien. Se levantaba varias veces en la noche a revisar las puertas, como si esperara que alguien o algo intentara entrar. Un día me comentó que escuchó pasos en el patio, pero cuando salí a ver, no había nada. Ni señales de gatos, ni huellas, ni brisa, solo el olor a humedad y ese silencio denso, como si el barrio entero se hubiera quedado sin aire. En ese tiempo, los niños seguían bien. Julián me ayudaba con recados. Fernanda andaba más callada de lo normal, y el pequeño Tadeo no se despegaba de su mamá. Si ella se alejaba, él lloraba sin parar. Fue entonces cuando noté que Adalia comenzaba a adelgazar. No era por dieta ni nada, simplemente empezó a consumirse. Primero no quería comer, luego le dolía todo. Tenía los ojos hundidos, sin ese brillo suyo de siempre. La veía apagarse poquito a poquito, como una vela que ya va en su final. La llevamos al centro de salud.
La doctora dijo que podría ser estrés. Le recetaron vitaminas, descanso, pero no mejoraba. Cada día estaba más débil, más ausente, y no era solo su cuerpo, era su alma la que parecía irse de a poco. Me contaba que tenía sueños raros, que veía sombras en los rincones. Yo intentaba tranquilizarla, diciéndole que era su cabeza, que era el miedo, pero por dentro yo también empezaba a sentir que algo no estaba bien. A veces despertaba en la madrugada y la veía sentada al borde de la cama, viendo al piso. No decía nada, nomás se quedaba ahí. Cuando le preguntaba qué tenía, me respondía que estaba pensando. Yo quería creer que era una etapa, que con descanso se le pasaría. Pero algo dentro de mí ya me susurraba que lo que teníamos encima no era tristeza ni enfermedad. Era otra cosa, algo que había entrado en nuestra casa sin invitación, trayendo oscuridad. Y aún así, yo seguía diciéndome que todo estaría bien, porque aceptar lo contrario era admitir que lo que nos rondaba no era solo envidia, era maldad, y yo todavía no estaba listo para enfrentar eso. Pero esto apenas era el principio. Lo peor de todo fue darme cuenta de que nadie sabía qué le estaba pasando a Adalia, ni los doctores, ni los amigos, ni las vecinas de remedios caseros. Todos la miraban como se mira una flor marchita, sin saber por qué. Y yo, ahí en medio, me sentía inútil. Un hombre que sabe arreglar casas, pero no podía hacer nada por la suya. Se despertaba agotada, dormía por horas, pero decía que no descansaba. Contaba que sentía como si trajera a alguien colgado de la espalda. Empezó a quejarse de dolores en el pecho, en las piernas, en los ojos. Hubo días en que apenas podía ponerse de pie. Los niños se asustaban. Julián trataba de ayudar con el desayuno. Fernanda se volvió más callada que nunca. Y Tadeo, él solo lloraba. Bastaba que su mamá saliera del cuarto un momento para que se deshiciera en llanto. La casa cambió. Esa alegría sencilla que habíamos construido con tanto esfuerzo se fue apagando. Las plantas del porche se secaron. El ventilador nuevo, que antes soplaba con fuerza, ahora hacía un ruido raro y parecía echar aire caliente. El tsuru, que yo lavaba todos los fines de semana con orgullo, comenzó a fallar de la nada. El estéreo se prendía solo. El claxon dejaba de funcionar sin razón. Eran detalles pequeños, pero todos juntos me dejaban intranquilo. Adalia decía que escuchaba susurros cuando se quedaba sola, que la casa se sentía viva, pero de una forma pesada, como si respirara con odio. Una noche me contó que sintió a alguien acostarse junto a ella en la cama y que no era yo. Dijo que no podía moverse, que intentó rezar en silencio y que hasta eso se le hacía difícil. Cada día que pasaba, la sensación de que algo estaba mal solo crecía. Y yo, aunque intentara pensar con lógica, ya no podía fingir que todo era casualidad. Fue Fernanda quien me puso más nervioso. Me llamó aparte y dijo que había visto a su mamá parada en el patio, a medianoche. Lo extraño era que esa noche el cuarto estaba cerrado con llave por dentro. Cuando le pregunté si estaba segura, me miró con una seriedad que solo un niño asustado puede tener. Aseguró que no fue un sueño, que su mamá estaba ahí, quieta en la oscuridad, como esperando a alguien. Quise decirle que solo lo imaginó, pero en el fondo yo también había visto a Adalia quedarse mirando al vacío por mucho tiempo, como si ya no estuviera del todo aquí. Empecé a notar otras cosas. El olor de la casa cambiaba. A veces olía dulce de la nada, como perfume. Otras veces olía a quemado, como cabello chamuscado o a podredumbre. Y no venía de la cocina. La cocina era el único lugar que todavía se sentía normal. Todo se volvió aún más raro cuando encontré algo enterrado en una de las macetas, ya seca. Era un paquete amarrado con hilo rojo. Dentro tenía tierra, un mechón de cabello y algo que parecía una uña. Me dieron náuseas en el acto. Se lo mostré a Adalia, pero ella ya no tenía fuerzas ni para asustarse. Solo me miró con una tristeza que me dejó helado. Llevé el paquete al fondo del patio y lo tiré a la basura. Pero esa noche, la reja del frente amaneció abierta. Yo estaba seguro de haber cerrado todo antes de dormir.
Empecé a sentir que esa casa ya no era nuestra. Era como si algo se hubiera metido ahí y nos quisiera fuera. Y lo más escalofriante era ver que todo había empezado justo después de nuestras pequeñas mejoras. Después del techo nuevo, del porche, del carro financiado. Recordé lo que Adalia había dicho sobre la envidia. Comencé a desconfiar de todos, de su hermana, que antes venía seguido y ahora solo se aparecía para criticar, de la prima que dejó su collar junto a la puerta, de la vecina chismosa que siempre sonreía de manera rara. Pensaba que era una locura sospechar de la familia, pero al mismo tiempo no podía ignorar ese nudo en el estómago que sentía cada vez que alguien nos miraba con ojos torcidos. Un día, Adalia intentó levantarse de la cama y se desplomó, como si sus piernas ya no la pudieran sostener. La cargué al sillón y ella se puso a llorar bajito, diciendo que ya no quería estar en esa casa, que sentía que algo ahí adentro la estaba consumiendo. Y cuando me dijo eso, entendí que ya no se trataba de una sospecha. Había algo en nuestra casa, algo que no se veía, pero que estaba ahí. Fui a la iglesia del barrio, pedí ayuda, pedí consejo. Me dijeron que rezara el rosario, que bendijera la casa con agua bendita, que encendiera una vela blanca en el rincón del cuarto. Hice todo eso, pero nada cambió. Si algo estaba ahí, no le importaban las oraciones simples. Era como si ya se hubiera instalado en nuestra rutina, alimentándose de nuestro miedo, de nuestra tristeza. En ese punto yo ya no dormía. El peso de la mirada de mis hijos, del dolor de Adalia y del silencio de la casa me destrozaba por dentro. Empecé a pensar que quizá nos estaban castigando por querer un poco más, como si nuestra pequeña alegría hubiera molestado a alguien, como si esa poca sobra de dinero que logramos tener al mes hubiera llamado la atención de quienes solo saben mirar con coraje. Y en el fondo yo sentía que lo peor todavía no había llegado. Cuando llegó mi tío Belisario, sentí que el aire en la casa se detuvo por unos segundos. Él era hermano de mi papá, vivía en Tonalá y hacía tiempo que no lo veía. Me sorprendió su visita. Me dijo que había escuchado sobre lo que le pasaba a Adalia por una prima y quiso verlo con sus propios ojos. Yo no supe qué decir. En ese momento ya no estaba seguro si quería que alguien más viera lo que estaba pasando. Entró en silencio, despacio, mirando cada rincón como si sintiera algo en el ambiente. No comentó nada sobre el aspecto de Adalia ni sobre el estado de la casa. Se sentó a la mesa, tomó café sin azúcar y después de conversar un rato, me dijo que algo andaba mal en ese lugar, que lo que le pasaba a mi esposa no era enfermedad y que, probablemente, había sido provocado. Intenté cambiar el tema. Le dije que ella estaba enferma, pero que estábamos haciendo todo lo posible, llevándola al doctor, cuidándola. Él negó con la cabeza lentamente y me dijo que ese no era el tipo de ayuda que Adalia necesitaba. Recuerdo su mirada mientras decía eso. No era miedo, era seriedad, como si supiera de lo que hablaba. Dijo que ya había visto eso antes, que cuando uno empieza a subir un peldaño, por pequeño que sea, hay gente cerca que no lo acepta. Gente que reza en contra, que pone cosas malas en el camino. Comentó que no siempre son velas negras o calaveras. A veces es con palabras, con pensamientos, con envidia mal digerida que se vuelve veneno. También dijo que Adalia estaba siendo consumida, que lo que habíamos visto hasta ese momento era solo la punta, que si no hacíamos algo pronto, ella podría no regresar. Esas palabras me congelaron por dentro. No era solo miedo, era aceptar algo que ya sabía pero no quería reconocer. Belisario pidió caminar por la casa, recorrió los cuartos, vio el patio y se detuvo mucho tiempo frente a la maceta donde encontré ese paquete extraño. Estuvo en silencio casi 2 minutos, luego regresó y dijo que quería hacer una oración. Fui a la iglesia cercana a traer agua bendita. Él llevó un ramo de pirul, que yo conocía más como ruda mexicana, y una vela blanca. Pidió que todos guardáramos silencio. La oración comenzó simple, con palabras que recordaba de la infancia, pero pronto tomó un tono más firme, como si expulsara algo. Cuando mojaba el ramo y echaba agua por los rincones, sentí un escalofrío.
La vela encendida temblaba aunque no había viento. Al pasar por el pasillo, escuché un chasquido seco, como si algo se hubiera partido en la pared. Él se detuvo, miró alrededor, pero no dijo nada. Solo siguió. Al terminar la oración, la vela se apagó sola. El ramo, antes verde y vivo, estaba oscuro, casi negro, y partido por la mitad. Belisario miró eso en silencio y dijo que lo que estaba ahí no quería salir, pero que había sido afectado. Esa noche, Adalia durmió mejor. La primera noche completa sin gemidos, sin despertar asustada, sin mirar al techo como si viera algo. Quise creer que eso significaba que todo había acabado, que solo bastaba rezar y expulsar. Pero en la madrugada se despertó sudando, con respiración pesada, diciendo que algo le sujetaba los pies mientras dormía, que no podía gritar ni rezar. Fernanda se despertó llorando. Dijo que vio a una mujer sin rostro pasando por el pasillo. Corrí a ver, pero no había nadie, ni rastro. El terror que sentí esa noche no fue solo por lo que dijeron, sino por la certeza que se instalaba en mí. No era alucinación colectiva ni estrés. Algo estaba dentro de nuestra casa, algo que no se podía ver como persona, pero que se hacía sentir. A la mañana siguiente, Belisario habló de un curandero que conocía en Tlaquepaque. Dijo que era un hombre serio, de fe antigua, de esos que llevan más que palabras en la boca. No dudé. Tomé el carro, llevé a Adalia y fuimos. El lugar era sencillo, al fondo de una casa con muros altos. El hombre nos recibió tranquilo. Miró a Adalia como si ya supiera lo que pasaba. Le tomó las manos, cerró los ojos y guardó silencio unos segundos. Luego dijo que ella estaba atada, que alguien le había hecho un trabajo para amarrar su alma, que la intención era que se debilitara hasta morir, y que todo había sido hecho por alguien muy cercano. No quise preguntar quién. Parte de mí ya lo sospechaba. Otra parte no quería saber. El curandero dio instrucciones: baño con hierbas, sal gruesa en las puertas, cruz de ceniza detrás de las puertas, un paño con especias que debía enterrar en un terreno vacío en la parte alta del barrio. Dijo que no garantizaba la cura, pero que abriría el camino. Hicimos todo como nos dijo, cada paso, cada oración. Mientras tanto, Adalia parecía mejorar poco a poco, pero aún cargaba en sus ojos un miedo que no era solo suyo. Los niños, especialmente Fernanda, estaban más callados. Tadeo, por su parte, empezó a señalar al techo y decir que la mujer estaba ahí, aunque no hubiera nadie. Desde entonces, entendí que lo que había entrado a nuestra casa quizás nunca se iría del todo, que por más que intentáramos expulsarlo, curarlo o rezarlo, había marcas que no se borran fácil, y aunque estábamos haciendo todo, ya sentía que la última palabra no la habíamos dicho aún. Después de la visita del curandero, por unas semanas pareció que la casa volvía a respirar. Adalia dormía mejor, comía un poco más y hasta jugaba con los niños. La energía que se sentía en la casa parecía menos pesada, como si el peso se hubiera alejado, aunque no del todo. Intenté aferrarme a esa mejoría. Cada sonrisa de ella, por pequeña que fuera, era como un rayo de sol en la oscuridad que se había instalado en nuestra vida. Los niños estaban más tranquilos. Hasta el carro financiado, que siempre me daba problemas, parecía más confiable. Sentía que, a pesar de todo, todavía estábamos luchando. Pero el miedo no desapareció. En silencio, Adalia y yo sabíamos que algo seguía ahí. A veces veía su mirada perderse en algo invisible, un vacío que yo no podía llenar. Y en las noches, cuando todos dormían, sentía que la casa guardaba secretos que nunca se revelarían. Una vez noté que uno de los objetos que el curandero nos dio para proteger la casa, un pequeño crucifijo de plata, había desaparecido del altar improvisado en la sala. No había explicación. Busqué en todos lados, pero nada. Quise creer que solo fue un descuido, pero mi corazón no me dejaba. Los días pasaron y Adalia, aunque más fuerte, seguía con una tristeza que no se iba. Los niños preguntaban cuándo su mamá estaría realmente bien. Yo decía que ella mejoraba,
que pronto todo sería normal, pero sabía que mentía. La verdad era que nadie sabía qué nos depararía el futuro. Un mes después del baño de hierbas y las oraciones, recibí una visita inesperada. Un pariente lejano, un señor mayor con fama de sabio, conocido en la familia por entender cosas que nosotros no comprendemos. No habló mucho, pero dejó claro que la lucha no estaba perdida, aunque lo que enfrentábamos no era común. Me dijo que el mal que afectó a mi esposa no es solo envidia, ni solo cosa de gente mala. Es una sombra que nace donde el corazón se abre demasiado, donde la vida intenta crecer en terreno difícil. Comentó que algunas cosas nunca se van, solo aprendemos a convivir con ellas. Cuando pregunté qué se podía hacer, solo dijo que lo más importante era no perder la fe y cuidarnos unos a otros, porque la fuerza de la familia puede ser un escudo más grande que cualquier bendición. Después de esa charla, empecé a observar la casa con más atención. A veces, cuando todos están fuera o dormidos, siento un frío que no es del clima, un silencio que pesa. Escucho pasos suaves en el piso, aunque no haya nadie caminando. Y a veces, cuando miro al patio, me parece ver una sombra entre las plantas, solo un movimiento rápido que no alcanzo a entender. Sé que puede parecer locura, que quizás es solo mi mente intentando lidiar con todo, pero no puedo negar lo que siento. La casa cambió, nosotros cambiamos, y quizá nada vuelva a ser como antes. Hoy no sé qué nos depara el futuro, ni si esa sombra algún día se irá. Solo sé que está aquí, y que tal vez sea parte de nuestra historia para siempre, y así seguimos, viviendo con un misterio silencioso que permanece en el aire, una sombra que tal vez nunca se disipe por completo.